biomecánica del pie. La forma en la que está organizada la charla es una pequeña introducción acerca de qué es la biomecánica y cómo es la biomecánica en el pie. Vamos a hablar de las estructuras que están involucradas en la biomecánica del pie y vamos a enfocar gran parte en cómo se dividen los segmentos en el pie, porque esto nos va a hablar un poco de cómo se desarrolla los movimientos y en sí la biomecánica y la función de este. Vamos a hablar de las generalidades, de la función y después nos vamos a enfocar en cada una de las fases de la marcha para terminar esta presentación. Entonces, empezando por qué es biomecánica. Biomecánica es el estudio normal de la mecánica que involucra dos grandes áreas, que es la cinética y la cinemática, y analiza las fuerzas y los efectos en las estructuras anatómicas. Es totalmente relevante poder entender de manera clara cómo es la biomecánica de las estructuras y para poder tratar adecuadamente las patologías que se presentan en cada una de ellas. En cuanto al pie, pues esta estructura anatómica es controlada por músculos que son, intrínsecos y extrínsecos. Es la única parte del cuerpo que en la biomecánica actúa sobre una superficie externa. Como ya lo vamos a ver más adelante, pues cada parte del cuerpo tiene una función que está involucrada de manera intrínseca, mientras que el pie es el único que interactúa con una superficie externa cuando hablamos de la biomecánica, y por eso tenemos que hablar de la fuerza de reacción a piso, como ya vamos a ver más adelante. Adicional a eso, pues el pie da soporte y balance en la bipedestación y pues ayuda a estabilizar el cuerpo durante la marcha. ¿Cuáles son las estructuras mecánicas del pie que están involucradas en su biomecánica? Pues el esqueleto, en los cuales están involucrados los ligamentos y los arcos. El esqueleto tiene como funciones grandes darle tres partes de la biomecánica, que son la rigidez, el brazo de palanca, el balance y la propulsión. Las articulaciones le dan flexibilidad y los músculos y tendones le dan el movimiento. En cuanto a la anatomía ósea, recordar que el pie tiene 26 huesos, 7 huesos tarsianos, 5 metatarsianos y 14 falanges. Tiene 6 articulaciones grandes en las que está involucrada, que son el tobillo, la articulación subtalar, la mediotarsal, la tarsometatarsiana, la metatarsofalancicas y las interfalángicas. Y que lo podemos dividir en 4 grandes segmentos que son el retropié, el mediopié, el antepié y las falanges. Entonces, iniciando con el retropié, está constituido por 2 huesos que son el talo y el calcáneo. El talo está compuesto en su forma anatómica por un cuerpo, un cuello y una cabeza. Y en la biomecánica nos ayuda a transmitir las fuerzas reactivas a través del tobillo hacia la pierna. El calcáneo es el hueso más grande y posterior del pie. Tiene una gran función como brazo de palanca porque tiene la inserción del tendón de Aquiles y soporta muchas cargas tensibles altas, de doblamiento y compresivas. En cuanto al mediopié, lo componen 3 cuñas, el hueso navicular y el hueso cuboides. El navicular, como lo sabemos, se articula con la cabeza del talo y es la pieza clave en la parte más dorsal o en el techo del arco longitudinal. El cuboides, que se articula con el calcáneo y proximalmente y distalmente se articula con el cuarto y quinto metatarsiano, y las 3 cuñas que se articulan con los 3 primeros metatarsianos. El antepié está compuesto por los 5 metatarsianos. El primer metatarsiano, que es el metatarsiano del hallux, es el más corto y el más ancho. De forma proximal se articula con la cuña medial y pues en la parte distal, en la cabeza, se articula con 2 huesos sesamoideos, además de la falange proximal. El segundo metatarsiano está articulado con las 3 cuñas y tiene una configuración como de llave, como podemos ver en la imagen de la derecha. Está marcada con el número 9 y vemos cómo se encaja en la cuña medial, pero teniendo en la base lateral y medial podemos ver que también se articula con la primera y la tercera cuña. Esto hace que esta sea la porción más rígida y estable del pie por esa configuración en llave que tiene, y está involucrada sobre todo en la parte de estabilidad del pie. El tercer, el cuarto y quinto metatarsianos se extienden por toda la base del pie, son de diáfisis estrechas y cabezas en forma de domo. Como vamos a ver, también está involucrado en la formación de los arcos.
transversales y tienen una función en los diferentes planos, sobre todo en el plano sagital, con la flexoextensión de ellos. Por último, el quinto metatarsiano tiene una estiloide que es prominente, que es la estiloide lateral en la base, donde se inserta el peroneo corto, que también es importante cuando vamos a hablar de la biomecánica del pie, como lo vamos a ver más adelante. Y recordar que la fractura de estiloides es una de las fracturas asociadas cuando tenemos traumas en inversión del pie, y esto es dado por la contracción del peroneo corto y su inserción en esta zona. En cuanto a las falanges, pues son 14, constituyen los dedos. El único que tiene 2 falanges es el hallux, el resto tienen 3. En la parte media y proximal, las falanges, sus cabezas son trócleas, y esto le da esto pues les permite una movilidad en flexoextensión. Ayudan en el soporte de cargas, distribuyen las cargas y están involucradas en la fase de la marcha, en el despegue del pie, como vamos a ver más adelante. Estoy hablando un poco de la anatomía a grosso modo ósea del pie. Ahora vamos a hablar de la función. Entonces, cuando vamos a hablar de la función, tenemos que tener en cuenta que nuestras articulaciones están controladas por músculos extrínsecos e intrínsecos que dan función, angulación y soporte. Y que cuando hablamos de movimiento, hablamos de función sobre un eje en un plano. Y hay 3 planos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la biomecánica del pie, que son los 3 que conocemos: sagital, coronal y transverso. Entonces, para hablar de los movimientos del pie, vamos a empezar hablando de la abducción y la aducción. La aducción es cuando hay una angulación hacia la línea media en el plano transverso, y esto va a hacer que haya una desviación hacia la parte proximal en el plano sagital. Pues como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha, lo que tenemos en esta parte es nuestro plano sagital. Entonces vemos como a medida que hacemos aducción, nos estamos alejando de la parte distal del plano sagital y nos estamos yendo en el plano transverso hacia la línea media. Y cuando es abducción, nos alejamos de la línea media en el plano transverso y también vamos hacia proximal en nuestro plano sagital. Cuando hablamos de la flexión plantar y dorsal, pues la flexión plantar es la angulación hacia la parte de abajo en el plano sagital y es distal a la tibia, mientras que en la flexión dorsal nos acercamos a la tibia con una angulación pues hacia arriba, como se ve en la imagen de la derecha. Cuando hablamos de inversión y eversión, están involucrados 2 planos, el plano coronal y el plano transverso. En el plano coronal lo que vamos a ver es que la planta del pie va a estar mirando hacia la línea media del cuerpo, y en el plano transverso la planta se está alejando. En la eversión, la planta también se aleja en el plano transverso, pero en el plano coronal mira en contra de la línea media. Por último, hablando de la supinación y la pronación, en todo el conjunto del pie, pues la supinación es la combinación de estos 3 movimientos: aducción, inversión y flexión plantar, y la pronación es abducción, eversión y flexión dorsal. En cuanto a la articulación del tobillo, está compuesta por la tibia distal y el talo. El mínimo rango de movilidad funcional que se debe tener para un adecuado movimiento del tobillo es una flexión dorsal de 10 grados y una flexión plantar de 20. El movimiento principal del tobillo es en el plano transverso. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la flexión dorsal y plantar. Sin embargo, cuando hacemos flexión plantar, en el plano transverso también tenemos, el eje no es completamente vertical, sino que es oblicuo. Esto hace que cuando uno haga flexión plantar, el pie también se vaya hacia lateral, y esto hace que se vuelva inestable esta articulación. En la articulación subtalar tiene movimiento en 3 planos. La subtalar está compuesta por la articulación talocalcánea y talocalcánea navicular. En el plano sagital, como vemos en la imagen de arriba a la derecha, tenemos, tenemos 16 grados de libertad en este plano. En el transverso tenemos 42 grados, y en el plano coronal lo que vamos a ver es la pronación y supinación de esta articulación.
De la articulación mediotarsiana, que está compuesta por la articulación talonavicular y calcáneo-cuboidea, también llamada articulación de Chopard, tenemos un eje longitudinal y un eje oblicuo, y también va a estar involucrada en la pronosupinación del antepié. En cuanto a los metatarsianos y las falanges, su principal función, como ya hemos hablado, es la flexoextensión. En cuanto a la flexión de las metatarsianos, la flexión es mínima, mientras que la extensión es mayor. Y en la parte de la marcha en la que va a estar involucrada principalmente es en la parte del despegue y la propulsión del pie, como vamos a ver más adelante. Los arcos del pie también están involucrados en la biomecánica. Hay dos estructuras musculotendinosas y ligamentarias que van a estar involucradas en darle estabilidad a los arcos. Entonces, cuando hablamos de los arcos longitudinales, sabemos que tenemos dos arcos principales, son el arco lateral y el arco medial, y los ligamentos van a ser los encargados de darle la estabilidad a estos arcos. Entonces, recordar que el arco lateral está compuesto, como vemos en la imagen de la derecha con la línea roja, por el calcáneo, el cuboides, cuarto y quinto metatarsianos. Este arco lateral es más rígido que el arco medial, y lo que nos ayuda es a soportar el peso corporal, como vamos a ver más adelante cuando hacemos la fase del apoyo en la marcha. La primera parte del pie que se va a apoyar es la parte lateral, y esta rigidez lo que nos va a ayudar es a mantener una estabilidad del pie. Mientras que el arco medial, que está compuesto por el calcáneo, el astrágalo, el navicular, los cuneiformes y los metatarsianos mediales, nos va a ayudar para la flexibilidad en la marcha. En cuanto a los arcos transversos, la principal estructura que le dan estabilidad a estos arcos son los músculos, y pues hay tres arcos principales, como podemos ver en la imagen de la derecha, que están compuestos por las bases de los metatarsianos, los cuneiformes, los cuneiformes y el cuboides. Tener en cuenta que el arco más anterior o metatarsano anterior es el único en el cual todas las estructuras óseas están apoyadas contra el piso. En cuanto a los músculos, tienen como función mantener la forma de un pie funcional, darle estabilidad, como ya hablamos, a diferentes estructuras, darle balance y ayudar a aumentar el brazo de palanca. En total, en el pie podemos dividir los músculos en extrínsecos e intrínsecos. Como sabemos, los extrínsecos, lo que se originan fuera del pie y llegan a él, que son en total 12 músculos, y los intrínsecos, que se originan y se insertan en el pie, que son 9 músculos más los músculos interóseos. De todos los músculos intrínsecos, solo 2 grandes son dorsales, el resto son plantares, y aparte los interóseos. Ya cuando nos centramos en la marcha, entonces tenemos que empezar hablando de, cuando hablemos de un ciclo de la marcha, es lo que hace referencia a 2 choques de talón de un mismo pie. O sea, desde que el pie hace el choque, hace apoyo y despega y vuelve a chocar, eso es un ciclo. En un ciclo, el 60% del tiempo del ciclo hay una fase de apoyo, y solo el 40% hace referencia a la fase de balanceo. En total hay 6 fases en un ciclo de la marcha, que son el choque talón, el apoyo temprano, después el apoyo medio, el despegue del talón, el despegue de los dedos y el balanceo, como podemos ver en esta imagen. Nuevamente, teniendo en cuenta que el 60% del tiempo estamos en una fase de apoyo y solo el 40% estamos en una fase de balanceo. Ahora, hablando de la fuerza de reacción a piso. ¿Qué es la fuerza de reacción a piso? Es la fuerza que ejerce el suelo en contra de un cuerpo que está en contacto con él. Entonces, como podemos ver en la imagen de abajo, dependiendo del momento de la marcha en el que estemos, del apoyo, va a haber una fuerza de reacción diferente que va a estar involucrada en la biomecánica de la marcha. Esta fuerza de reacción se mide en todo el miembro inferior, y como podemos ver en la imagen, vamos a tener en cuenta si está anterior o posterior a las diferentes articulaciones que son cadera, rodilla y tobillo. Las principales funciones de los músculos en la biomecánica del pie son 2, que es estabilizar y acelerar o desacelerar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un mismo músculo puede tener
diferentes funciones, inclusive funciones antagonistas en el, mismo, en el periodo de la marcha. Y el ejemplo que les pongo ahí es el ejemplo del tibial anterior, que hace una desaceleración después del choque talón, pero hace una aceleración para realizar dorsiflexión durante el balanceo. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de las fases de la marcha. La primera fase de la marcha es el choque talón, como ya hemos hablado. Y los principales músculos involucrados en esta fase son el tibial anterior y el extensor largo del hallux. ¿Qué hacen estos músculos en este momento de la marcha? Lo que van a hacer es hacer una contracción excéntrica, que lo que va a hacer es que va a haber una desaceleración de la flexión plantar realizando dorsiflexión. ¿Y esto qué va a ayudar? Va a ayudar a que realmente haya un apoyo progresivo sin que haya un golpe de la planta del pie contra el piso. ¿Listo? Adicional a eso va a ayudar a hacer una inversión de la articulación subtalar y una rotación interna de la pierna para dar este apoyo progresivo. Un ejemplo que traigo aquí y que me pareció curioso es que, por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes, hay una disminución en el tiempo de acción inicial del tibial anterior de 180 milisegundos, y eso se traduce en que cuando un paciente con un pie diabético hace un choque talón, hace ese golpe o ese azote al piso con la planta del pie. Aquí en esta fase de la marcha también hay que tener en cuenta, como vemos en la imagen del fondo, que la fuerza de reacción al piso pasa por detrás del tobillo, pero por delante de la cadera y la rodilla. La siguiente fase de la marcha es el apoyo temprano. Aquí lo primero que va a pasar es que vamos a tener un apoyo lateral del antepié, como les había dicho anteriormente, acordándonos que el arco lateral del pie es un arco que es rígido y que va a ayudar a la estabilidad del mismo. En este momento se va a contraer el tibial posterior y el complejo gastrosóleo, y esto va a evitar que haya un aumento en la pronación y en la rotación interna del pie para que haya un adecuado apoyo. Recordar que como apoyamos primero la cara lateral, entonces pues la pronación puede darse si no fuera por la acción del complejo gastrosóleo y del tibial posterior. Adicional a eso, empieza a haber una relajación controlada del tibial anterior, lo que va a permitir que el pie vaya descendiendo progresivamente en su cara medial. Y esto se traduce en que va a haber una transferencia de la cara lateral a la cara medial del pie durante el apoyo temprano. Posterior a recordar que en esta, como podemos ver, la fuerza de reacción a piso ya en la rodilla está pasando por delante de la fuerza de reacción, mientras que la cadera se mantiene en la parte posterior. Y esto porque es importante, porque como vamos a ver, la tibia se va a ir hacia adelante por la fuerza de reacción, y entonces ahí van a tener que actuar los músculos posteriores de la pierna, que son los que van a ayudar a que haya, además de la dorsiflexión, además de una supinación subtalar y una rotación externa de la pierna, una dorsiflexión del pie que va a ayudar a que haya una desaceleración de la tibia. Entonces, como la tibia va hacia adelante, el pie empieza a hacer una dorsiflexión, y el tibial posterior, el sóleo y los flexores largos, los flexores largos de los dedos y el peroneo largo van a ayudar a hacer la desaceleración de la tibia, que son los músculos de la parte posterior de la pierna. Esto hasta el punto de que la fuerza de reacción a piso en este momento del apoyo medio pase prácticamente sobre la parte anterior del tobillo, justo por delante de la rodilla y posterior a la cadera. ¿Cuáles son los estabilizadores del tarso en este momento? Los estabilizadores del tarso van a ser en el plano transverso, el tibial posterior y los peroneos. Y en el plano sagital, el sóleo. ¿Por qué es importante esto? Porque en el plano transverso, como bien sabemos, la fuerza que va a ejercer el tibial posterior para la aducción va a ser mayor que la fuerza que el peroneo largo hace para la abducción. Entonces, al sumarle la fuerza del peroneo corto también, lo que vamos a tener es unas fuerzas equiparables entre la suma del peroneo largo y el peroneo corto con el tibial posterior, y así mantener un pie en una adecuada posición sin que se vaya en abducción ni aducción.
En la siguiente fase de la marcha que es el despegue del talón y la propulsión. Entonces, la fuerza de reacción a piso es anterior, excepto en la cadera, y esto va a hacer que haya una flexión dorsal del pie, a la cual se van a oponer el sóleo y los gastrocnemios. Como ya hemos hablado antes, la estabilidad de los metatarsianos la van a dar los músculos intrínsecos, que lo que van a hacer es que van a volver estos huesos completamente estables, permitiendo que haya una adecuada propulsión. La desaceleración de la tibia va a seguir siendo por parte del tibial posterior y pues por todos los músculos de la parte posterior. Y en esta parte, a pesar de que es un despegue y una dorsiflexión del pie, la rodilla empieza a hacer flexión antes de hacer el despegue. Entonces, aquí lo que va a pasar es que una vez ya están estables los metatarsianos, los gastrocnemios, el sóleo, el peroneo largo y el tibial posterior van a ser, ya no van a desacelerar la tibia, sino lo que van a hacer es que van a hacer una flexión plantar forzada del pie, haciendo que se pueda hacer una adecuada elevación del talón. Por último, entonces, cuando estamos en el despegue del talón y la propulsión, lo primero que va a despegar es la cara lateral del pie. Al ser lo primero que va a despegar del pie, la cara lateral, el apoyo y el paso de la carga va a pasar de la parte lateral y medial hacia lo más medial, que es el hallux. Entonces, que en este momento el hallux es el que va a recibir toda la carga antes de que haya un despegue de los dedos. La forma en la que se van a estabilizar los dedos es que el flexor plantar largo y corto, después de que las interfalángicas están extendidas y bloqueadas por el mecanismo extensor, se vuelvan rígidas de tal manera que se pueda dar el despegue de los dedos. Aquí es importante tener en cuenta que ya que el hallux va a ser el que va a soportar la carga en la última parte del despegue del talón y de la propulsión, es importante que las estructuras que le dan la rigidez al hallux, que son los sesamoideos, la musculatura intrínseca y la articulación metatarsofalágica, estén buenas. Cuando esto no se logra, empezamos a tener no apoyo sobre el hallux, sino apoyo sobre el segundo y tercer metatarsiano, que puede terminar en lesiones como fracturas por estrés de estos, ya que no están diseñados anatómicamente para hacer los que reciban esta carga de manera adecuada. En cuanto a la última fase de la marcha, que es el despegue de los dedos y el balanceo, hay una contracción del tibial posterior que va a ayudar a que haya una flexión dorsal del pie, alejando el pie del piso, y además la fuerza de reacción a piso va a desaparecer completamente durante el balanceo, porque como sabemos, pues no hay una carga sobre el suelo, por ende no hay una fuerza de reacción hasta que vuelve a haber un reinicio del ciclo, que es cuando es el choque talón del pie. Como conclusiones, la biomecánica del pie es amplia y involucra estructuras dentro y fuera de la misma estructura. El desbalance de estas estructuras anatómicas y músculos tendinosas y óseas son los que producen alteraciones en la marcha, y es importante conocer la biomecánica de manera adecuada para poder tratar diferentes patologías, como lo vimos durante la charla. La intención de esta charla era acomodar los principales tips de la biomecánica del pie, teniendo en cuenta cuáles son pues, sus principales interventores durante el proceso de la marcha, y espero que les haya quedado lo suficientemente claro. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en el auditorio? ¿Aló? ¿Nos escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos. No hay ninguna pregunta en el chat, doctor. ¿Ustedes saben toda la biomecánica? ¿Aló? No, ¿me escuchan bien o no me escuchan? Sí, señor, sí le escuchamos bien. Ok. Como ustedes vieron, la excelente charla de Abelardo, el pie no es un solo hueso y tiene pues 26, 28 huesos. Tiene muchos músculos extrínsecos e intrínsecos.
tiene muchas articulaciones y todo eso obviamente tiene su razón de ser. Y ustedes, los que han pasado por cirugía de pie y de tobillo y los que les falta pasar por aquí, van a ver cómo una simple metatarsalgia, dolor por debajo de las cabezas de los metatarsianos, altera la marcha. Y como, por ejemplo, la ausencia, a veces nos toca amputar o desarticular el hallux. Esto para los pacientes es de una pérdida de equilibrio, de balanceo, de propulsión impresionante. Entonces, el saber la biomecánica, qué estructuras son las que se contraen, qué hacen las articulaciones, cómo se mueven las articulaciones, yo creo que es de vital importancia para el ortopedista en general y el ortopedista que se dedique a mirar pie y tobillo. Y cuando uno hace cirugías, la idea detrás de todo es tratar de reconstruir esa misma anatomía, esas mismas articulaciones sin producir problemas posteriores. Acuérdense que nosotros hacemos fusiones articulares. Entonces, cuando usted fusiona la articulación metatarsofalangica del hallux, pues obviamente que esta articulación va a hacer su función de despegue, pero no tan bien como la hace cuando tiene una movilidad normal. O sea que todo lo que acaba de hablar Abelardo, de alguna manera tiene una implicación clínica, semiológica, sobre todo ustedes tienen que mirar. Cuando pasen por aquí van a ver que la doctora Montoya y yo siempre los ponemos a caminar primero que todo para mirar la marcha precisamente. Uno observando puede ver alteraciones en la alineación de la extremidad que alteran la marcha y problemas específicos ya del tobillo y el pie también la alteran. Entonces, piensen que esto les sirve. Esto no es por tener una conferencia el martes a las 5, sino que definitivamente les ayuda enormemente en el manejo de diferentes patologías del pie. Doctora Montoya. Bueno, Abelardo, muy buena charla, muy organizada. Y para todos ustedes, yo creo que la base para entender la biomecánica del pie y el tobillo, que no es tan fácil si uno la integra con el ciclo de la marcha, con la cadera, con la rodilla, con las fuerzas de reacción a piso, con todo esto que les estaba explicando Abelardo, la base para entender todo eso empieza en tener claro cuáles son los arcos de movilidad de cada articulación del pie y tobillo, cuáles son las inserciones y la dirección de acción de cada uno de los complejos tendinosos que tenemos, laterales, dorsales, plantares, que van desde la pierna hacia el pie. Una vez pues todo este conocimiento de la función articular, de los ejes de movimiento, se tenga claro, van a empezar a entender, como les decía el doctor Morales, cuando roten en pie y tobillo, todo esto más a fondo. Bueno, no sé si no hay más preguntas o comentarios, entonces damos por terminada la conferencia. Doctora, no hay más preguntas ni comentarios. Ok, Muchas gracias. bueno, a todos buena tarde, gracias.